Parte 6. Tiempo en Nazarik 1:35. Sentado en la parte superior de Amsuke, Ainz tiró de las riendas para indicarle que se detenga. Miró hacia la puerta de Rantel, que se mantenía fuerte frente a él. A Ainz no le disgustaba la puerta, que podría detener fácilmente a todo un ejército e irradiaba poder y solemnidad. En Yggdrasil había muchas puertas, más grandes y más magníficas que esta, pero a diferencia de simples datos, esta puerta fue hecha por las manos del hombre, aunque la posible ayuda de magia no podía ser descartada, y sudor. De pie frente a la puerta de acero llena de historia y de trabajo, una emoción indescriptible brotó de su interior. En Yggdrasil habían guilds que conquistaron y utilizaron una ciudad como su base. Me preguntaba por qué iban a establecer una base en áreas tan difíciles de defender, pero creo que ahora puedo entenderlo. Gobernar una gran ciudad puede ser el sueño de cualquier hombre. Volviendo a Yggdrasil, era una ocurrencia común para los diferentes guilds ubicarse cerca a una ciudad. La mayoría de los miembros de Ainz Oalgaun no podían entender por qué iban a hacer eso, pero también había algunos miembros que dijeron que querían probarlo. Belicistas, no fue una buena descripción, pero mirando hacia atrás, era un buen recuerdo. ¿Qué pasa, mi señor? Nada. No te preocupes. Amsuke preguntó por qué su amo se había detenido y no tomó ninguna acción adicional. Ainz le respondió en un tono normal, como si tratara de cambiar el tema. Fue una voz para ocultar su vergüenza por el hecho de que estaba atrapado en el recuerdo de los buenos y viejos tiempos. Entonces, vamos a ir al gremio de aventureros y obtener algunas solicitudes que traten de someter monstruos. Ellos pudieron reservar una habitación para la noche en Errantel, pero no podían darse el lujo de desperdiciar el dinero. La única razón por la que Ainz, que no necesitaba dormir o comer, se había quedado en un hotel de primera clase, fue para mostrar su estatus como el aventurero de más alto rango en la ciudad y para hacer conexiones. Sin embargo, él ya estaba familiarizado con todas las autoridades pertinentes, y sería bien recibido si alguna vez iba a visitarlos. Por lo tanto, ya no había necesidad de permanecer en una posada. Además, incluso cuando él se quedaba en una posada, se teletransportaba a Nazarik y creaba muertos vivientes hasta la mañana. Puesto que no había sentido en tardarse, sería prudente tomar una misión y salir de la ciudad rápidamente. En verdad, Ainz comenzó a pensar que ya no había ningún valor en permanecer en Errantel. ¿Es eso así? Mi señor parece disfrutar de las peleas, particularmente no lo disfruto. Incluso si acepto una misión de sometimiento, solo la terminaría rápidamente y pasaría la mayor parte del tiempo en Nazarik, como de costumbre. Ainz golpeó ligeramente la cabeza gigantesca de Amsuke. También tenemos que entrenarte para que puedas equiparte con armas y armaduras. Siempre me entreno duro. Esos hombres lagarto me enseñaron mucho, mi señor. Incluso, pronto seré capaz de utilizar un ataque final. Si puedes utilizar artes marciales, sería perfecto. ¿Y tu compañero que está entrenando a tu lado? ¿Crees que también pueda utilizar artes marciales? ¿Ese compañero? Él no habla, así que no sabría decirlo. Aunque siento que deberá entrenar un largo tiempo para que sea capaz de hacerlo. Ainz no creía que eso pueda hablar bien. La posibilidad de que sea capaz de utilizar artes marciales era cercana a cero. Esto era un experimento. Si el caballero de la muerte de Ainz podía aprender habilidades de clase guerrero, el plan cambiaría inmediatamente. Si puede hacerse más fuerte en los entrenamientos, sería un asunto de máxima prioridad. Los muertos vivientes no requieren reposo o sueño. Dado que puede entrenar de forma continua, debería haber aprendido artes marciales más rápido que Amsuke. Pero como aún no ha aprendido nada, parece ser un fracaso. Espere, mi señor. Él también está intentándolo muy duro. Día tras día, incluso después de que este rey se va a la cama, le ruego que no lo mate. ¿Quién dijo algo acerca de matarlo? ¿Qué tipo de ser maligno crees que soy? Eso es correcto. No hay nadie en este mundo que sea tan generoso como lo es usted, Ainz-sama. Incluso le salvó a una criatura patéticamente débil. Como tú. Esas palabras escalofriantes vinieron de Narberal, que viajaba justo detrás, y Amsuke sacudió su cuerpo. Neib, pronto llegaremos a Errantel, así que llámame Momón. Como usted ordene, y Amsuke es una parte vital del plan para fortalecer a Nazarik. Asegúrate de tratar bien a los que trabajen para Nazarik. Permíteme recordarte que Amsuke no es el único de quien estoy hablando. Sí. Me disculpo. Ainz también quería decirle a Narberal que dejara de nombrar a los seres humanos como garrapatas o pulgas, pero ella no prestó atención y Ainz dejó de intentarlo completamente. Si esto era por un ajuste de Narberal Gamma, que le hacía nombrar a los seres humanos con tales nombres inconscientemente, él no desearía pisotear el trabajo duro y la dedicación de sus camaradas. Bueno, vayamos.
Entendido. Ansuke se adelantó, con Ainz en su espalda. Había varias personas paradas en una línea por la puerta. Entrar en la ciudad era mucho más riguroso que salir, y todos los cargamentos eran revisados a fondo. Por lo tanto, a menudo tomaba un tiempo para que los vendedores ambulantes o comerciantes errantes alcanzaran su turno para la inspección. No parece que vaya a tomar mucho tiempo. Había varios viajeros en la línea, junto con un grupo armado que se veían como aventureros. Narberal preguntó en voz baja cuando Ainz se paró detrás de ellos. Momon-san, no podemos ir adelante primero. Ella tenía razón. Cuando Ainz llegó por primera vez, tuvo que pasar por inspecciones minuciosas y molestas, pero a medida que se hizo más famoso, las inspecciones se hicieron más simples y en la actualidad tenía un pase libre. No solo eso, a menudo lo pasaban por delante de los demás. No era que la oscuridad fuera especial, pero todos los aventureros con rango mayor a misil eran tratados de esa manera. Esto era para asegurarse de no desagradar o molestar a los que podían ser apodados como las armas secretas de la ciudad. Ellos solo deberían eximirnos del precio de la entrada. Ainz tenía una pequeña cantidad de lo que había ganado a través de la aventura, pero esta era la fuente primordial de dinero para Nazarik. Sin embargo, él no consideró usar vuelo para atravesar las paredes. Momon era un héroe. Así que, no vamos a atravesar la línea. A menos que haya una emergencia o algo que necesite terminarse rápidamente. Narberal respondió con su cabeza agachada mientras Ainz miraba al frente, visualizando la zona en la cima de Ansuke. La línea no parece estar moviéndose. La línea permanecía quieta, como si hubiera un atasco de tráfico en el camino. ¿Qué es esto? Están chequeando una carreta, chequeándolo realmente a fondo. No, solo están rodeándola y no lo revisan. ¿Encontraron algo ilegal? Discúlpeme, Ainz le preguntó al tipo, que se veía rudo, parado frente a él. Ah, sí, ¿qué pasa? No hay necesidad de estar nervioso. Simplemente parece que la línea no se está moviendo, así que me pregunto qué está pasando. No sé los detalles, pero vi a esa jovencita yendo al puesto de control con algunos soldados. Entonces, repentinamente, a pesar de que escuchó el resumen, era difícil discernir los detalles. Ainz sacó su cabeza y puso atención hacia la dirección del puesto de control. Pudo oír un fuerte grito cuando escuchó cuidadosamente. La curiosidad de Ainz fue estimulada. Cuando Ainz llegó por primera vez a Errantel, le hicieron varias preguntas, pero al final pudo entrar fácilmente. Él casi sentía que los guardias eran bastante amables con la gente común, como los aventureros y viajeros. Probablemente había una verdadera razón para que ellos fueran amables con él, pero ¿a qué tipo de interrogatorio estaba siendo sometida esa chica de pueblo? Debido a que su rango adamantita era universal en la clase, había pocas ciudades que no permitirían ingresar a Ainz. Así que él quería saber lo que le estaban preguntando a ella. En el futuro, podría necesitar infiltrarse en una ciudad como alguien que no sea un aventurero de rango adamantita, como Momon. Para evitar cualquier problema que pueda resultar en ese aspecto, él quería estar preparado. Espera aquí. Iré a comprobar. Iré con usted. No es necesario. Seré muy breve. Todos los soldados, que se percataron de Ainz, gritaron de sorpresa. En Errantel, no había ni una sola persona que no supiera del aventurero de rango adamantita, Momon. Ainz puso especial cuidado en aparentar estar confiado, mientras se acercaba al puesto de control. En el interior estaba un agitado lanzador de magia, un soldado y una chica de pueblo sentada en una silla. Queremos entrar en la ciudad lo más rápido posible, pero ¿cuál es el problema? ¡Guau! Los dos hombres gritaron de sorpresa mientras los soldados que estaban afuera y la chica de pueblo miraban en su dirección, con una expresión estupefacta. Momon-sama. Me disculpo. ¿Qué estás? ¿HM? Ella es. Era un rostro familiar. Él sentía como si la hubiera visto antes y buscó en su cerebro, aunque no tenía uno, para obtener información acerca de ella. Sí. Estábamos investigando a esta chica sospechosa, por lo que nos está tomando un poco de tiempo. Pedimos disculpas por haberlo molestado, Momon-sama. Ainz recordó el nombre de la chica mientras pensaba que la voz del hombre era una distracción. Henry. Sí, eres Henry Emot, ¿no? Lo siento, pero ¿quién? Ah, eso es correcto. Usted vino a la aldea con Enfi. No recuerdo haber hablado con usted. ¿Ha oído mi nombre de Enfi? Ainz se congeló involuntariamente. El que se reunió con Henry fue el lanzador mágico enmascarado, Ainz Ovalgaun. En este momento, él era el aventurero de rango adamantita, que vestía una completa armadura negra. ¿Momon? ¿Maldición? Lo dije en voz alta sin pensar. Mierda, tengo que salir de aquí rápidamente. ¿Pero por qué ya está aquí?
Si está buscándome, no, buscando a Ainz o Algaun, será algo malo. Necesito escuchar los detalles. Considerando lo que Henry acababa de decir, no era probable que ella haya descubierto su verdadera identidad, pero él necesitaba tomar la posibilidad de haber sido descubierto. Incluso si ella no podía decir que Ainz y Momon eran la misma persona comparando la voz de hace varios meses con la que estaba viniendo a través del casco en este momento, no había nada que perder siendo cuidadoso. Ainz llamó al lanzador de magia con un gesto de señas. El lanzador de magia debería saber más acerca de la situación que el soldado. Ainz tomó al lanzador de magia fuera del puesto de control, lo suficientemente lejos, para que nadie más pueda escuchar su conversación. Bueno, ella es la amiga de un amigo mío. ¿Me puedes decir qué pasó? Técnicamente, no era una mentira, ya que Enfirea era un conocido de Ainz y de Momon. El lanzador de magia abrió sus ojos ampliamente. Su expresión fue similar a una sorpresa, pero sutilmente diferente. Uno podría compararlo con una hebra de hilo conectada a otra hebra. Era como si hubiera resuelto un rompecabezas. Ya veo. Por supuesto, Ainz quería decirle al lanzador mágico que dejara de hablarse a sí mismo, pero lo esperó para hablar. Pensé que ella era una simple chica de pueblo, pero llevaba un poderoso ítem mágico en forma de cuerno. Así que estaba averiguando cómo tuvo posesión de un ítem tan poderoso, entre otras cosas. ¿Qué tipo de cuerno es? ¿Y sus efectos? Los efectos son. Ainz miró hacia el cielo después de escuchar toda la historia. Quería evitar la situación, porque se dio cuenta de que él mismo le había dado ese ítem a ella. Ainz le dio ese ítem a Henry para que se protegiera a sí misma, sin saber que ese tipo de ítem era normal en este mundo. Él no se imaginaba que esto iba a causarle problemas. Podía poner excusas, diciendo que no era su culpa, pero simplemente no podía abandonarla. Debería ayudarla, no soy el culpable, la persona que tiene el ítem debería ser el responsable. Pero sería problemático si ese ítem pasa a manos de otra persona. Además, si ella es arrestada, Firea sabía que Ainz y Momon eran la misma persona. Si más adelante, Henry le cuenta sobre esta situación a Firea, él pensará que Ainz la había abandonado, definitivamente será un problema. No importa lo que le suceda a otros seres humanos inútiles, pero él es muy valioso. Hay un dicho, convertir una crisis en oportunidad. Si la ayudo, Firea estará agradecido y seré capaz de encadenarlo con obligación. Ainz habló en un tono que, según él, sonaba muy perspicaz. No hay necesidad de preocuparse por eso. Yo sé muy bien qué tipo de persona es ella definitivamente no es alguien que podría causar problemas, así que por favor, déjela ir. ¿Puedes hacer eso? Claro. Si se trata de una conocida de Momon de la oscuridad, incluso un criminal sería capaz de entrar libremente en la ciudad, si usted lo avala. Ya veo. Entonces, lo siento por pedirle esto, pero por favor, déjela entrar. Y me disculpo una vez más, pero, ¿puede dejar que nosotros, la oscuridad, también entremos? Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Ainz volvió con Narberal y Amsuke, con el permiso a la mano. Tengo el permiso. Entremos. Ainz pasó por los que estaban parados, mientras viajaba en la parte superior de Amsuke. Él estaba acaparando la atención de los que estaban esperando, pero después de que ellos vieran la armadura negra, las espadas gigantes, Amsuke y Narberal miraron hacia otro lado, como si hubieran aceptado esto, eran muy conscientes de la clara diferencia de estatus entre ellos y Ainz. Ainz entró a Errantel mientras recibía las profundas y respetuosas reverencias de los soldados. Neib, tengo algo que pedirte. Estoy dispuesta a recibir cualquier mandato. Era un poco desagradable para un compañero de aventuras mostrar tales signos de fidelidad en medio de una ciudad, pero Ainz sabía que eso era inútil, así que continuó. Una chica llamada Henry en breve pasará a la puerta con una carreta. Ve y discretamente pregúntale por qué está en Errantel. Luego, Ainz buscó un lugar para esconderse. Lo hizo para evitar una remota conversación con Henry. Miró a su alrededor y decidió que una cercana pila de cajas de madera era lo suficientemente alta como para que se esconda detrás, y le ordenó a Amsuke ir allí. Los soldados que estaban trabajando detrás de las cajas fueron sorprendidos por la repentina aparición de Ainz y de Amsuke. Soldados, pueden darme un momento de su tiempo, si es posible. Tengo curiosidad en cuanto a lo que hay en estas cajas. Ainz confirmó que no era visible desde la puerta, y le preguntó a los soldados. En realidad, él no tenía interés en las cajas de madera, pero les había preguntado solo porque no quería que lo echaran como un obstáculo. Ah, sí, es un honor que Momon de la oscuridad tome interés. Este es un vegetal llamado Kingsu, de Grandel. Este es. Ainz respondió con un ya veo, interesante, al soldado que le explicaba con seriedad. Sus respuestas no eran sinceras, pero el soldado ignoró eso y continuó.
Después de que Ainz había aprendido mucho sobre cómo cocinar kimchi, Neib apareció detrás de él. Lo siento por detenerte. Tus explicaciones fueron muy útiles, pero mi compañera está de vuelta, así que por favor, perdóname. Ainz le anunció al soldado y subió en Amsuke. Entonces, ¿qué te dijo? Ella primero quería que yo le transmita su agradecimiento a Momón. San tiene 3 objetivos. El primero es vender las hierbas que recopiló, el segundo es comprobar si alguien en el templo quiere emigrar y el tercero es ir al gremio de aventureros. ¿Gremio de aventureros? ¿Qué tipo de solicitud está intentando poner? Lo siento, no le pregunté eso. Debería encontrarla y golpearla hasta que hable. No, no hagas eso. Tenemos que ir al gremio de aventureros de todos modos. ¿Deberíamos ser capaces de encontrarla allí? Probablemente no era algo como querer agradecerle a Inso Algaon directamente. Si ese fuera el caso, Lupus Regina visitaba la aldea regularmente. Hablando de eso, Neib, ¿recibiste algún informe especial de Lupus Regina? Ainz frunció el ceño, aunque no tenía nada de piel en su cara, cuando vio a Narberal negar con su cabeza. Originalmente, Ainz iba a colocar a los demonios sombra en el pueblo carne, pero con el propósito de construir una buena relación con ellos, envió a Lupus Regina en su lugar. Él le había ordenado a ella enviar un informe si se producía algún problema, pero no había ningún informe hasta el momento, así que Ainz decidió que no había nada problemático ocurriendo en el pueblo carne hasta ahora. No habría sido necesario informar que Henry fue sola a Errantel, pero la inquietud brotó, como nubes profundas, dentro de Ainz. Pensé en Lupus Regina como una gran trabajadora. ¿Qué crees, Narberal? Es como usted dice. Podría ser fácil pensar en ella como una mentirosa. Debido a su forma de hablar, pero es solo un acto. Ella es una excelente sirvienta, cruel y astuta. Llamar a alguien cruel y astuta era difícilmente un cumplido. Ainz miró la cara de Neib para asegurarse de que no haya dicho eso solo porque tenía a Lupus Regina en alta estima, pero solo vio respeto y admiración. Entonces, ¿está bien ir al gremio de aventureros, mi señor? Claro. Tú sabes el lugar, ¿verdad? Entonces, Neib, sube atrás. No hay necesidad de sacar la estatua de animal, caballo de guerra, de nuevo. Tan pronto como Ainz agarró la mano de Narberal y tiró de ella hacia arriba, Amsuke se lanzó hacia adelante, como si hubiera estado esperando por esto. Ainz ya no se sentía avergonzado de montar a Amsuke alrededor de la ciudad. Más bien, le gustaba la forma en que le podía hablar y darle órdenes. Se sentía como un taxi. El gremio de aventureros apareció a la vista, así como la visión de Henry entrando con su carreta. Supongo que no se puede evitar. Vamos a utilizar la puerta de atrás. Amsuke, ve por la parte trasera, como usted ordene, mi señor. Normalmente, a los aventureros no se les permitía utilizar la puerta de atrás, pero a los aventureros adamantitas se les permitía hacer casi cualquier cosa que quisieran. Sin embargo, era la primera vez que Ainz utilizaba la puerta de atrás. Usar excesivamente sus privilegios, solo porque era especial, mancharía su reputación. Ainz le pidió al primer empleado del gremio que encontró, después de pasar por la puerta de atrás, que lo guiara hacia el maestro del gremio. Afortunadamente, o no, el maestro del gremio estaba en su habitación. Oh, Momón. Bienvenido. El maestro del gremio, Ainzak, le dio la bienvenida con los brazos abiertos. Agarró a Ainz así como así y lo abrazó. Eso no importaba demasiado, ya que él llevaba su armadura y casco, pero si hubiera llevado ropa fina, ese era el tipo de abrazo apasionado que él hubiera querido evitar por más de una razón. Ainz sintió unas palmadas ligeras en su espalda, antes de que el maestro de gremio lentamente se apartara. Este lugar ha estado desierto ya que no venías por aquí recientemente. Ahora, tome asiento. Hablaremos un poco mientras esperamos a que los miembros lleguen para la reunión. El maestro del gremio señaló hacia el sofá, con una expresión de bienvenida a un viejo amigo. Gracias. Después de que Ainz tomara asiento, el maestro de gremio se sentó a su lado. La distancia entre los dos era corta y se sentía como una sofocante corta distancia, con sus rodillas casi tocándose. Momón, nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Qué te parece si hablamos informalmente ahora? No, hay la necesidad de ser formales, incluso entre amigos. Me enseñaron que es algo muy importante. Cuando Ainz estaba en el trabajo, respondía de manera más amable e incluso hablaba informalmente para mostrar cierta familiaridad, pero no tenía ninguna intención de hacer algo así con el maestro del gremio. Ainz decidió que era la respuesta correcta, para mantener su relación estrictamente profesional. Estar cercanamente enredado con una organización causará problemas. Como un aventurero,
no quiero estar estrechamente asociado a una ciudad. Ya es tiempo de que encuentre otro lugar para estar. Pero antes de eso, Ainz miró al maestro del gremio a través de la hendidura en su casco. ¿Por qué tiene que sentarse a mi lado? ¿Normalmente no es ese el lugar de Narberal? Tenerlo sentado allí es raro. Su proximidad hizo que Ainz se sienta incómodo, y le hizo cuestionar la sexualidad del maestro del gremio. He oído del líder de la asociación de magos, que el maestro de gremio tiene una esposa, ¿o es solo una farsa? Aunque parece como si él solo tratara de profundizar nuestras relaciones, debe haber algún tipo de motivo oculto detrás de esto. O tal vez él piensa que yo juego para el otro equipo. Esa idea hizo que Ainz se quiebre en una inexistente piel de gallina. Ainz era estrictamente heterosexual, o más bien, usualmente era así. Como una parte, Suzuki Satoru era fan de los pechos grandes. Ese rasgo perduró incluso en su existencia actual como un ser no muerto. En lugar de, digamos, cousaitas, Ainz sentía más deseo por Albedo. Ainz cambió su asiento lejos del maestro de gremio y se volteó, así que estaba mirando al hombre cara a cara. Perdone mi grosería. En realidad, yo vine aquí para pedirle un favor. Una de mis amigos ha llegado al gremio de aventureros con una solicitud. ¿Podría decirme de qué se trata esa solicitud? Sobre eso, bueno, debido a las reglas, no estamos autorizados a revelar los detalles. Aún así, necesito de su ayuda. Sé que esto es algo injusto de mi parte, y sé que esas reglas existen por una razón. Pero aún así, espero que usted... Ainz bajó su cabeza, y el maestro del gremio se cruzó de brazos. Se quedó mirando al techo con una expresión severa en su rostro. Sin embargo, eso pasó en un momento. Entiendo, el maestro del gremio le dijo a Ainz. No puedo rechazarla. Petición de Momon-kun. Entonces, ¿puede decirme el nombre de esa amiga? Ella es Henry, del pueblo Carne. No, su nombre es Henry Emot. Henry, ¿verdad? Pues bien, por favor espéreme. Después de un tiempo, el maestro del gremio regresó a la habitación, seguido por una recepcionista que Ainz había visto antes. El cuerpo de la recepcionista estaba rígido, como si estuviera hecho de hielo, y entró en la habitación de una manera normal. Por favor, disculpe la molestia, Momon-sama. Esta era la primera vez que Ainz veía a alguien moverse tan torpemente, levantando su brazo derecho con su pierna derecha. A pesar de que él estaba pensando, wow, esto es triste o no necesita ser tan rígida, ¿verdad? Mantuvo su actitud decidida y asintió sabiamente. La necesidad de mantener la dignidad era la carga de los que tenían un rango de adamantita. Ella atendió la solicitud de Henry Emot del pueblo Carne. Sería mejor si le preguntará directamente. Por favor, pregúntele cualquier cosa que necesite. Sobre eso, entonces, no, antes de eso, maestro del gremio, por favor, dígale que tome asiento. Sé que no soy el dueño de esta habitación, pero aún así. No. Eso sería sobrepasar mis límites, estaré parada, muchas gracias. Para Suzuki Satoru, se sentía mal tener a su homólogo de pie mientras él estaba sentado. Sin embargo, para Inzo Algaun, el gobernante de la gran tumba de Nazarik, no era un problema en absoluto. Con eso, él podía fácilmente tratar las diferencias entre un líder y un seguidor. Al parecer, su práctica diaria no fue en vano después de todo. De hecho, se sentía como si él hubiera lentamente aumentado su experiencia total. ¿Cuánta más XP necesito para subir de nivel, HM? ¿Es eso así? Pues bien, vamos a empezar. Por favor dígame, con detalles, sobre la solicitud que ella hizo. Puesto que esto es muy importante, espero que no haya omisiones. Ese sí, el sudor pegajoso rebordeaba la frente de la recepcionista. ¿Qué está mal? ¿Te pasa algo? No, es que, la mirada de la recepcionista estaba vacilando hacia atrás y hacia adelante. ¿Estoy haciendo las preguntas equivocadas? Bueno, eso podría ser así. Entonces, déjame preguntarte, ¿fue una solicitud para encontrar a alguien? No, N no es algo así. Ah, entonces ¿qué es? ¿No fue una solicitud? En realidad, se trata más de una consulta para una futura solicitud. Es concerniente a monstruos llamados el Gigante del Este y la Serpiente del Oeste, monstruos del mismo nivel que el Rey Sabio del Bosque, que Momon-sama doméstico. Eso era, creo. Momon consideró que ser demasiado directo y contundente solo hizo asustar a la recepcionista, y continuó preguntando. Entonces, ¿esto será un problema en el futuro? No, yo no sabía que ella era una amiga de Momon-sama. Si lo hubiera sabido, habría conseguido más detalles. Es la verdad. La vista de la recepcionista, al borde de las lágrimas, perturbó a Ainz. ¿Podía alguien,
con tan poco control sobre sus emociones, trabajar como recepcionista, maestro del gremio. Perdóname, no he instruido a mis subordinados lo suficientemente bien. Pero, no. Ese es el reglamento del gremio. Después de escuchar a los dos, Ainz se dio cuenta de que ellos podrían haber tenido una impresión equivocada. Tal vez pensaron que como Henry y Ainz se conocían, Ainz pudo haber tomado la solicitud de forma gratuita, pero, como una manera de salvar el semblante del gremio de aventureros, Henry vino a hacer su solicitud a través de ellos, pero la recepcionista había tratado a Henry con frialdad y la expulsó debido a cuestiones monetarias. Ellos estaban discutiendo sobre quién era el responsable de cerrarle de golpe la puerta a la amiga de un aventurero de rango adamantita, pero eso no sería lo correcto hacer, de acuerdo a las reglas del gremio. Ainz puso una vista desaprobatoria al maestro del gremio, que estaba castigando a la recepcionista. Es el deber de un superior proteger a sus subordinados cuando cometen errores. O tal vez él está haciendo un gran espectáculo en regañarla frente a un cliente para ganar la simpatía de Henry. Qué magistral técnica, se ve como si él realmente estuviera metido en esto. Para Ainz, la recepcionista había hecho lo correcto. El maestro del gremio probablemente pensaba lo mismo. Sin embargo, ya sea por la entrada de Ainz a través de la puerta trasera o su audiencia con el maestro del gremio, todo sería perdonado, ya que él era un aventurero de rango adamantita. Esto era porque valía la pena mantener cerca a los aventureros de rango adamantita, pero realmente no lo sabía. Con la recepcionista casi llorando, Ainz los detuvo con palabras suaves. No estuviste equivocada. Los ojos de la recepcionista se desviaron ampliamente por la sorpresa, y sus lágrimas acumuladas finalmente cayeron. Es muy importante obedecer las reglas de una organización. Si bien hay momentos en los que las reglas deben ser excluidas, no voy a culparte por este incidente. Muchas gracias. Muchas gracias. A pesar de que podría ser problemático, por favor, dígame los detalles de la solicitud de Henry. No es que esté aceptando formalmente esa solicitud, más bien, es para que me sea más fácil tomar medidas si la situación lo amerita. Entiendo. Voy a obtener los detalles inmediatamente. Entonces, por favor, perdóneme. La recepcionista huyó de la habitación a toda velocidad, como si un tifón hubiera pasado por la habitación. Incluso si usted quiere ganar mi simpatía, por favor, no regañe a personas inocentes. Eso me molesta. Como lo pensaba, no puedo plantear nada que lo anteceda, Momon-kun. La sincera respuesta del maestro del gremio le dijo a Ainz que su hipótesis era correcta. Parece que los trucos de un asalariado japonés pueden ser usados en cualquier lugar. Entonces, la pregunta es... La imagen de Lupus Regina apareció en la mente de Ainz. ¿Cómo es que Lupus Regina no sabe los monstruos, que una niña de pueblo como Henry está al tanto? ¿Hubo un fallo en el establecimiento de la red de información? Tengo que comprobar esto. Tengo que volver pronto a Nazarik, Ainz pensó mientras esperaba el informe de la recepcionista. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Tiempo en Nazarik 4:41. Una preocupada Lupus Regina entró en la oficina de Ainz. El pánico y la inquietud de ser convocada de repente estaban escritos en toda su cara. Dentro de la oficina estaban Lupus Regina, la sirvienta ordinaria sexta, la sirvienta de batalla Narveral, Aura, que era la más familiarizada con el bosque, los Aixey Assassins en el techo, y el dueño de la sala, Ainz. Por cierto, Albedo aún estaba en confinamiento. Lupus Regina estaba a punto de postrarse ante Ainz, cuando él la interrumpió. Lupus Regina, ¿hay algo que me has estado ocultando? Después de ver la mirada confusa en su rostro, él se preguntó si ella no sabía de esto después de todo. Ainz decidió repetir lo que había escuchado del gremio de aventureros, acerca del gigante del este y la serpiente del oeste. Sin embargo, como si Lupus Regina pareciera haber sabido sobre esto hace mucho, el humor de Ainz cambió drásticamente. Exhaló extenso y alto. Así que estabas al tanto de esto, entonces. Sí. ¿Sobre eso? Tonta. Ainz gritó estruendosamente, lleno de ira, pareció sacudir la misma habitación. Cuando los demás retrocedieron, como si hubieran sido golpeados físicamente, Ainz sintió que algo suprimía sus emociones, pero incluso después de que la cumbre de su rabia fue detenida, su ira aumentó de nuevo, y no había manera de que él se pueda controlar plenamente en su ira. ¿Por qué no me informaste sobre esto? ¿Estabas tratando de engañarme? No. Nada de eso. Entonces, ¿por qué? Porque nada de esto me llegó. ¿Cuál fue la razón? Porque yo pensé que no era un gran problema, así que no lo informé. Por alguna razón, la mirada de la asustada sirvienta de batalla, que lo veía a escondidas, solo lo enfurecieron aún más. Lupus Regina Beta.
Estoy completamente decepcionado de ti. Lupus-Regina no era la única que se estremeció al oír esto. Ney y Sexta temblaban demasiado, y los Eitella Assassins en el techo parecía haberse congelado. Te di la tarea de cuidar el pueblo, pero eso no quería decir que podías hacer lo que quieras. Se te dijo que informes todo lo que sucediera en el pueblo, nada de nada, así que, ¿cuál es el significado de esto? Eso es. El rostro de Ains se retorció, mientras miraba hacia abajo a Lupus-Regina, quien no podía responder. ¿Este era un pecado imperdonable para un trabajador? No, para cualquier persona. Estas reglas eran evidentes para cualquier persona que hacía negocios, o más bien, para cualquier persona que trabajaba en sociedad: informar, comunicar, discutir. Informar lo que has aprendido. Comunicarte de forma clara con los demás. Discutir asuntos que les hayan ocurrido. Esos eran considerados el alma de una empresa de operaciones, y eran muy importantes. Si ella ni siquiera puede hacer eso, no creo que pueda perdonarla desde la perspectiva de un líder, no. Al mirar a la aterrorizada Lupus-Regina, Ains no pudo dejar de pensar que él era, al menos, parcialmente el culpable. Estos errores solo se producían si un superior no era fiable y no podía dirigir adecuadamente a sus subordinados. Un fallo en las comunicaciones del grupo: es mi culpa. No pude tomar el control adecuado de esto, tal vez debería dar un paso atrás y dejar que Demi o Albedo manejen este tipo de cosas. Lupus-Regina, ¿estás consciente del valor del pueblo carne para Nazarick? Ah. No. Sí. Escuché a Ainsama decir que ese pueblo es muy valioso. No, a lo que me refiero es, ¿qué es lo que, personalmente, sientes que es valioso sobre ese pueblo? Bueno, hay un montón de juguetes allí, y... así que eso era. Bueno, entonces, lo siento. Fue mi error. No me di cuenta de que pensabas de esa manera. Ains sonrió con cansancio. Se dio cuenta de que esto fue su culpa después de todo. Me retracto de lo que dije sobre ti, que es una decepción. Fui demasiado lejos. Por favor, perdóname, ¿qué está diciendo? Fue mi tonto error. Puesto que es así, solo sé más cuidadosa la próxima vez. Ahora bien, voy a explicarlo de nuevo, así que presta mucha atención. Ese pueblo es muy valioso para nosotros. Especialmente ese chico, Firea, y su abuela, Lizzie. Ellos son de gran importancia para Nazarick, ¿eh? ¿Es así? Ciertamente. He entregado la tarea de crear nuevas pociones a esos dos. Eso es correcto. Tengo algo que mostrarle a Ainsama. Lupus-Regina prácticamente gritó esa última parte, con su rostro pálido. Sacó un frasco de poción púrpura inarberal, que estaba más cerca de ella, la tomó y se lo entregó a Ains. Esto es... Ains miró la poción a través de la luz. Ese sí. Esta es la nueva poción curativa de Enfirea. La ira de Ains estalló de nuevo, y él hizo todo lo posible para anularla. Si él se las arregló para hacer esto, entonces, la importancia de esa familia se ha elevado de nuevo. Ains sonrió en silencio, al ver la cara despistada de Lupus-Regina. Esa poción púrpura que Enfirea hizo, fue confeccionada utilizando diversos elementos proporcionados por Nazarick. Lo más importante es que, sin poseer las habilidades para crear las pociones de Yggdrasil, ellos se las arreglaron para utilizar los ingredientes de Yggdrasil y así crear algo distinto a la poción azul de este mundo o la poción roja de Yggdrasil. Para empezar, las pociones curativas de este mundo son de color azul. Pero las pociones curativas que conozco son de color rojo. Curioso, ¿no lo crees? Ains divagaba. Los conocimientos y los poderes de Yggdrasil eran aplicables en este mundo. A partir de los ángeles que había encontrado primero, a la aparente existencia de ítems de clase mundial, había una posibilidad muy alta de que los jugadores habían estado aquí en el pasado. En ese caso, ¿cuál era la razón para la que las pociones no sean rojas, como en Yggdrasil? Había 3 posibilidades. En primer lugar, la caída de un país podría haber dado lugar a la pérdida de esas técnicas para hacer pociones. Esas técnicas debieron haber sido bastante generalizadas, y nada menos que la destrucción de todo un país sería capaz de acabar con todas esas técnicas. La segunda razón podría haber sido que Enfirea simplemente no sabía esas técnicas, ya que ellos no se habían extendido a países vecinos. Quizás los países lejanos podrían estar utilizando pociones rojas. La tercera razón era la optimización. Hacer pociones en el juego requerirían materiales del juego. Tal vez, esos materiales eran difíciles de encontrar aquí, o no estaban disponibles en lo absoluto, y por eso, solo las pociones azules pueden ser hechas con los materiales de este mundo.
Es decir, a excepción de la segunda posibilidad, esta poción que Enfirea hizo, Ainz arremolinaba la poción púrpura en el frasco. Esto podría ser una revolución tecnológica única en el siglo, por lo que sé. Bueno, si es la tercera posibilidad, esto podría llegar a ser un producto defectuoso después de todo. Su arduo trabajo en el futuro me dará la respuesta. Ainz esperaba que Enfirea sea capaz de hacer pociones de Yggdrasil sin consumir los materiales del juego. Quién sabe, tal vez él podría terminar haciendo una tercera, completamente diferente poción. Entonces, ¿no sería más eficaz que más gente investigue el tema? La pregunta de Narberal hizo que Ainz frunciera el ceño. Esa es una pregunta tonta. Narberal. De hecho, el trabajo procedería con mayor rapidez, pero sería muy peligroso. El conocimiento es poder, y distribuirlo libremente es una acción tonta. Yggdrasil era algo como eso, así que Ainz pudo decir eso confiadamente. Por ejemplo, hay una posibilidad de que su poción pueda ser refinada, hasta tal punto en que podría matarme con un solo ataque. Entonces, sería más seguro acaparar este conocimiento en vez de difundirlo. Es mejor para los vasallos ser un poco ignorantes, pero los avances tecnológicos deben ser muy examinados. Es lo mismo para Anfirea y sus pociones. Aunque me gustaría encerrarlo en Nazarik y hacer que se centre exclusivamente en la investigación y el desarrollo. Esto sería tanto para evitar la propagación de la técnica y el uso de la poción. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Los ojos de Narberal parecían decir, por favor, ordéneme que lo haga, y así, Ainz respondió de inmediato. En lugar de encarcelarlo y forzarlo a trabajar, voy a fortalecer su confianza en nosotros, como un plan a largo plazo, que traerá mejores beneficios a Nazarik. Demiella analizó la situación y llegó a la conclusión de que era mejor encadenarlo a nosotros con una deuda de obligación, HM. ¿Qué pasa, Lupus Regina? Hay una cosa que no entiendo. ¿Podría explicarle a un tonta como yo? ¿Por qué Ainz-sama le dio la poción a alguien como Brita? Ainz no tenía ni idea de quién era Brita, partiendo solo por su nombre. Mientras trataba de mantener la fachada de un sabio que todo lo sabe, que quería decir, una cuidadosa expresión en blanco, luchó frenéticamente para pensar en una solución. ¿Podría ser que esa poción? Ainz recordó la primera noche que pasó en Errantel. Así como los recuerdos vinieron a su mente, Ainz estaba agradecido de que su cuerpo ya no podía sudar. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería decir? Pero Ainz no podía guardar silencio para siempre. ¿Demier? ¿Albedo? ¿Por qué no están aquí? No, actualmente Demier está realizando sus tareas en el exterior, y Albedo está en confinamiento. Es demasiado tarde para llamarla. Ya veo, ¿realmente no lo entiendes? Sí. Pido disculpas por mi falta de conocimiento. Por favor, ilumíneme, solo no preguntes. Ainz quiso gritar. Sin embargo, no tenía otras opciones, así que lo único que podía hacer era tirar los dados y esperar lo mejor. A medida que el pensamiento venía a su mente, el coraje lo llenó. Fufu, jajajaja. De hecho, fue un movimiento peligroso, así que tú, Lupus Regina, tienes el derecho de estar curiosa acerca del tema. Esto pudo haber dado lugar a un desarrollo que no íbamos a ser capaces de controlar. Sin embargo, hubo un motivo para tomar tales riesgos. ¿Un motivo? ¿No fue solo la intención de compensarla por la pérdida de su poción? La interrupción de Narberal hizo que Ainz tragara las palabras que iba a decir. Su cerebro giraba a toda velocidad, y él se esforzaba para recordar ese encuentro en Errantel. Eso es correcto. En ese entonces, solo lo hice para no ser visto como un tacaño. Maldita sea, Ainz mantuvo su actitud calmada. Atrapado con sus pantalones abajo, tenía que decir una mentira para encubrir otra mentira. Se esforzó para reunir los vestigios de su rápidamente desaparecido valor. ¿Pensaste que eso era todo lo que yo estaba haciendo, Narberal? Lo siento mucho. No, esto no es algo por lo que tengas que disculparte. En ese momento, no estaba seguro de que mi plan iba a funcionar, así que elegí una explicación más simple. Entonces, ¿cuál fue su verdadero objetivo? Ante las preguntas de Narberal, la mandíbula de Ainz se abrió por un momento, en una pérdida de palabras. Pero en ese instante, la inspiración llegó. Con eso, como la base de su confianza, Ainz se preparó para hablar. Fue Mirea. Así como Ainz abría lentamente su boca, conmovió a los subordinados a su alrededor. Si Demier o Albedo estuvieran presentes, probablemente interrumpirían diciendo, así que era eso. Como era de esperar de Ainz-sama, Narberal, por otro lado, solo pudo surcar sus cejas furiosamente. Mirea, Ainz tomó su barbilla con un silencioso humo.
El miedo comenzó a arrastrarse en los rostros de Narberal y los demás, porque pensaban que la pose de Ainz significaba, aún no lo entienden, incluso después de haber hablado demasiado. En verdad, Ainz había hecho ese gesto inconscientemente, ya que no sabía qué hacer con sus manos. En poco tiempo, Ainz fue sometido a una tensión extrema y estrés mental. Entre esas dos fuerzas enfrentándose, una epifanía vino sobre Ainz. Él no sabía cómo iba a sonar eso hasta que lo dijo, pero todo lo que podía hacer era seguir hacia adelante, mientras tropezaba en la oscuridad. Tuve la intención de llamar la atención del farmacéutico conocido como Unfirea. ¿Esa respuesta es suficiente? ¿Cómo debería decir esto? ¿Qué harías si tienes en tus manos una poción, que es completamente diferente a cualquier otra poción que hayas encontrado jamás? ¿Discutirlo con alguien más? Exacto. Lupus Regina, es exactamente como dijiste. Como lo predije, Brita llevó la poción al farmacéutico que ella confiaba más. Así fue como entré en contacto con Firea. Firea aparentemente dijo algo similar cuando se reunieron en el pueblo Carne. Ah. Así que era eso. ¿Ese fue su objetivo desde el principio? Parece que lo entendiste. Ese fue el cebo de mi anzuelo para atrapar a un maestro alquimista. Aunque había una posibilidad de que esto podría haber terminado en una situación extraña y haber causado problemas, aún valió la pena intentarlo. Ainz pudo sentir a las chicas entender la cuestión que él estaba tratando de explicar. Me las arreglé para conectar todos los puntos juntos. Así como Ainz estaba a punto de suspirar de alivio, una repentina e inesperada pregunta vino. Entonces, entiendo que estoy siendo muy grosera, pero ¿puedo hacer una pregunta más? No, no puedes. Detente. Por favor. Te lo ruego. No me hagas más preguntas. Ainz estaba llorando por dentro, pero su rostro permanecía impasible. ¿Qué pasa, Lupus Regina? Si tienes alguna duda, no dudes en aclararla. Conmigo, sí. Lupus Regina tragó saliva, y con una expresión seria en su rostro, preguntó, ¿Ainzama siempre está muy por delante cuando hace planes? ¿Cómo podía ser? La mayor parte del tiempo, Ainz hacía las cosas en el lugar. Por supuesto, él había previsto para el futuro, pero muy a menudo, los resultados fueron completamente diferentes a los que él se proponía. Por supuesto, Ainz no podía decir nada de eso. Ainz rió en voz baja. Fue una risa practicada, claro. Yo soy el gobernante de la gran tumba de Nazarik, Ainz Oalgaun, ¿no es así? Tranquilas exclamaciones de «oh» se oyeron a su alrededor, y los ojos de Lupus Regina se desviaron ampliamente. ¿Qué pasa, Lupus Regina, un rey sabio? Las palabras, que Lupus Regina jadeó, hicieron que ahora frunciera el ceño, y ella dio un paso hacia adelante. Sin embargo, Ainz la detuvo. No le pongas ninguna atención. Eso es todo lo que tienes que preguntar. Entonces, bueno, otra pregunta. ¿No sería mejor si dejamos que los monstruos ataquen el pueblo, y luego Ainzama arremetería para salvarlos? ¿No sería eso lo mejor? Quiero decir, eso no haría que Enfirea y su abuela sientan un agradecimiento adicional a Ainzama por haberlos puesto fuera de peligro. Eso haría que ellos sean más útiles, ¿verdad? Bueno, ese es un buen plan, y vale la pena considerarlo. Sin embargo, Firea podría terminar odiando demasiado a los monstruos y ya no estaría dispuesto a ayudarnos. Tal vez sería más eficaz si también salvamos a Enriemot. El pueblo Carne era un pueblo que había sido salvado por el lanzador mágico, Ainz Oalgaun. Mientras que ese pueblo tenga valor, ese método sería de uso dudoso. Por cierto, las personas más importantes en ese pueblo son, en orden descendiente, Firea, su amor platónico, Enriemot, y finalmente, su abuela Lizzie. Debes proteger a esas tres personas, sin importar el costo. Todos los demás son reemplazables. Si es necesario, sacrifica tu vida para proteger a Anfirea. ¿Eso es todo, Lupus Regina? Sí. Muchas gracias. Ahora bien, Lupus Regina, te perdonaré por este fallo. Ahora que sabes mis objetivos, no esperes ser tomada tan a la ligera la próxima vez que cometas ese error. ¿Lo entendiste? Por supuesto, muy bueno. Entonces ve. Muéstrame los resultados que cambiarán mi opinión sobre ti. Lupus Regina hizo una reverencia y salió de la habitación, seguida de cerca por Narberal, que parecía más como una policía escoltando a un criminal. Después de que las dos desaparecieran por la puerta, Ainz giró hacia la guardiana a su lado. Aura, el gigante del este y la serpiente del oeste, ¿sabes algo? De repente, un fuerte grito vino del exterior de la habitación. Ainzama es increíble. No puedo creer que piense muy por delante, y con tanto detalle. Él debe ser algún tipo de monstruo.
La voz que venía a través de la puerta no era tan fuerte, pero fue lo suficiente como para interrumpir la conversación. Dado que ellos pudieron oír sus palabras tan claramente, ¿qué tan fuerte estaba gritando Lupus Regina en el pasillo, tan solo en el exterior? ¿Deberíamos decirle lo delgadas que son las puertas? Creo que está demasiado emocionada, tal vez un buen puñetazo pueda enfriarla. Se oyó un sonido aplastante desde el exterior de la puerta, y luego, el sonido de algo pesado siendo arrastrado lentamente. Aura, creo que ya no tienes que ir. Volviendo al tema anterior, hazme saber lo que has encontrado. Sí. Lo siento mucho, pero no he oído nada sobre el gigante del este y la serpiente del oeste. Después de que lucháramos contra ese monstruo árbol llamado ZYTLQAE, hice una rápida limpieza de la selva, aparte de las cavernas subterráneas, que no las investigué. ¿No encontré ningún enemigo fuerte? Bueno, si ellos solo son tan fuertes como Amsuke, entiendo por qué no les pusiste ninguna atención. Incluso un jardinero no sabría cuántas hormigas se arrastraban en su dominio. Si ellos ocasionalmente olvidaran a un poderoso enemigo, solo podía ser atribuido como parte del trabajo. Verdaderamente lo siento. Entonces, Ainsama, ¿haremos la limpieza de la casa? Eso suena como una buena idea. Vamos a deshacernos de esas moscas molestas y poner el bosque bajo el completo control de Nazarik. Entendido. Entonces, enviaré algunas de mis mascotas a lo largo. Sobre eso, se ve un poco aburrido de esa manera. Me gustaría ver qué clase de criaturas son ese gigante del este y la serpiente del oeste, quienes pueden rivalizar con Ansuke. Entonces, ¿los traigo aquí? No, creo que iré a visitarlos en persona. Gracias a Ansuke, he encontrado otra manera de apreciar el valor de las antigüedades. Ain sonrió al ver la expresión de asombro en el rostro de Aura. Bueno, por supuesto que eso no será todo. También tengo la intención de asegurar que Lupus Regina esté haciendo su trabajo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.